Bienvenidos sean todos a un nuevo evento, a una nueva webinar de licencias online. A quien están escuchando y que no están viendo por el momento es a Daniel Yesurón. Hoy voy a ser su host y voy a estar acompañado acá de una excelente persona que sabe muchísimo de Big Titan, Jimena Giraldo. Jime, buen día, ¿cómo estás? Hola, un gusto. Qué gusto tenerlos acá. Excelente, excelente. El gusto es todo nuestro. Para quienes están hoy ingresando en este webinar y claramente van a estar aprovechando toda la información nueva y sobre todo muy interesante para sacarle jugo, primero que nada, como siempre, algunos anuncios parroquiales. El primero es que esta sesión está siendo grabada, por lo cual van a poder ver la sesión probablemente en pocos días en el canal de YouTube de Licencias Online. Está todo público, así que simplemente ingresan en YouTube, buscan Licencias Online más Big Titan y seguro lo van a poder encontrar. Punto número dos, y súper interesante para quienes nos están escuchando, nos están viendo, pueden comunicarse ahora en vivo aquí a través de la herramienta en el chat y estaremos contestando con el equipo de Big Titan, consultas técnicas, comerciales, lo que necesiten. Lo que no podamos contestar por una cuestión de tiempo, simplemente sepan que tenemos la dirección de correo bigtitan@licenciasonline.com. La vamos a estar agregando ahí en el chat cada cierto tiempo y ahí también nos van a poder enviar sus consultas. Y finalmente, pero no menos importante por eso, tenemos algunas encuestas interesantes que queremos que nos ayuden a contestar. Ahí estamos enviando la primera, para entender también dónde están parados, dado que si bien hoy vamos a estar hablando, vamos a estar haciendo una buena intro de Big Titan y cómo ha ido justamente evolucionando en el tiempo. Si tienen hoy necesidades, tienen consultas, dudas, es un buen momento para aprovechar. Y también queremos saber para poder ser más proactivos y acomodar también las comunicaciones en base a las necesidades que tengan. Así que estas encuestas tenemos tres, esta es la primera, vamos a darle unos segundos más y en pocos segundos vamos a enviar la segunda. Mientras tanto, Jimé, ¿nos quieres ir comentando un poco la agenda? Todavía no se va a ver en pantalla, pero sí nos puedes ir comentando qué vamos a estar viendo. Bueno, saludos equipo. La verdad es que estoy muy contenta de estar acá. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Jimena Giraldo. Soy la Channel y Partner Manager de BTTAN para Latinoamérica. Me uno a ustedes y me uno al equipo de licencias online para apoyarlos en todos los proyectos de implementación hacia el Modern Workplace. Nuestra meta es que no sea solo un proyecto, sino que automaticemos este camino hacia la nube. Eh, Voy a seguir y comentarles un poco de lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a hablar del panorama del 2026, qué está cambiando en el ambiente, por qué la inteligencia artificial ha impactado tanto el negocio. Vamos a hablar la importancia de las migraciones y por qué BTTAN y Migration Week vienen a ser un poco importante en esta en Modern Workplace. Vamos a hablar de la rentabilidad de los proyectos, de las cargas de trabajo y los paquetes y cómo trabajamos con los proyectos, un poco de licenciamiento de nuestros nuevos productos y recursos adicionales. Bueno, ¿me Excelente, dejas Jimé. saber si ya contestaron a la encuesta o sigo con el tema? Sí, ya pasamos por la primera encuesta, que era básicamente cómo se encuentran hoy con sus proyectos de migración, y tenemos una buena cantidad ahí mezclada entre un 25 y un 30% entre quienes están hoy migrando y también otro 30% de gente que ya ha migrado, por lo cual tienen experiencia con la plataforma. Es súper, súper bueno. Si me das Excelente. un minuto más, voy a enviar la segunda encuesta solamente para que nos puedan ayudar a entender qué tipo de oportunidades se están viendo actualmente hoy en el negocio. Entonces, ahí va la segunda encuesta, damos 30 segundos y nos ayudan ahí votando, dado que hoy, Jiménez, nos estamos encontrando con tantas opciones en el mercado que la verdad que gran parte del cuello de botella es, ok, ¿qué pasa cuando quiero cambiar, cuando quiero mover, veo que hoy, bueno, cambió la estructura del negocio, tengo que ir quizá a otra plataforma y el desafío está hoy en cómo lo hago, ¿no? Correcto. Entonces, hay muchos orígenes, hay muchos destinos y un poco acá lo que estamos trayendo a la mesa son los más populares, que son los que pueden ir votando acá en la encuesta. Tenemos unos segundos Me encanta más. que hay mucha actividad. Sí, bastante.
genial, tenemos muchísima gente conectada, muchos votos, esto nos ayuda muchísimo también a poder plantear también después webinars mucho más específicos, y van a ver que la info que vamos a estar viendo, sobre todo casi un poquito más llegando al final, les va a ayudar mucho también a seguir mejorando también con BitTitan. Viendo las oportunidades, porque la verdad estamos en la mitad de un año que es muy crucial para la tecnología, sobre todo con la inteligencia artificial y lo que estamos en este momento viviendo, los cambios, que ya les Perfecto. hablaré de ello. Sí, totalmente. Entonces estamos viendo, ahí voy a completar la encuesta y hay también una buena cantidad entre migraciones de correo, de Google Workspace a Microsoft 365, nuevos clientes que requieren hoy migraciones completas, es decir, no solamente una parte del sistema, sino absolutamente todo lo que eso implica. Y esto creo que es una de las mejores cosas que trae BitTitan, es decir, que no te deja solo con correo, sino que te permite migrar un montón de cosas, ¿no, Jimé? Así es, así es. Y la tecnología es como nos automatizamos hacia el Modern Workplace. Si me permites, Daniel, ¿puedo continuar? Sí, todo Creo tuyo. que esta es una buena secuencia para el panorama del 2026 y de lo que está ocurriendo en el mercado. Y vamos a hablar un poquito del mensaje clave y el mensaje clave de la tecnología, ¿no? De cara al 2026, el cambio tecnológico no se está desacelerando, se está acelerando. La inteligencia artificial, la nube y la ciberseguridad están redefiniendo la forma en que operan las organizaciones. Ya la inteligencia artificial no es experimental, se integrará en productividad, en seguridad y en procesos de negocio. Sin embargo, su éxito depende de algo clave, los datos bien organizados y plataformas modernas. Por eso es que la migración deja de ser un simple proyecto de tecnología y se convierte en el habilitador estratégico para adoptar el Modern Workplace y soluciones como Microsoft Copilot. El mensaje clave es el siguiente: el cambio tecnológico se acelera, no se estabiliza. La integración de la inteligencia artificial está en todo. El crecimiento de la nube y de los servicios digitales son un parte fundamental y las nuevas amenazas de ciberseguridad todavía vienen a ser más importantes. Entonces, el reto no es el adoptar la tecnología, es estar listos para adoptarla. Y continúo. Y si tienen preguntas, pues pueden preguntarle aquí, agregarle que Daniel puede interrumpir y hablar de ello. Vamos a hablar de las 3 tendencias principales que definen este año y que comenzaron definiendo este año. Primero, la inteligencia artificial, como les comentaba, como estándar empresarial. La adopción de la inteligencia artificial ya no es experimental, como les decía antes, se está convirtiendo en fundamental. Las herramientas impulsadas este año por inteligencia artificial se integran en plataformas de productividad, en soluciones de seguridad, en analíticas y flujo de trabajos empresariales. Este cambio continuará generando efectos de cadena, casi todas las industrias, redefiniendo cómo se realizan los trabajos. Entonces, directamente dependerán los datos y las plataformas que los soportan. Esta realidad ya está impulsando en mayor demanda de consolidación de inquilinos, para empezar, migraciones a la nube, normalización de datos y para ello una mayor necesidad de una herramienta consistente como MigrationWiz que desempeña un papel fundamental en esta migración. Entre más complejidad, pero una mayor necesidad de automatización a medida que se expande la inteligencia artificial, las herramientas de seguridad y los servicios en la nube, la migración viene a ser un paso fundamental. Punto número 2, automatización como prioridad. Menos riesgo, mayor eficiencia y escalabilidad. Especialmente la automatización para tareas operativas y repetitivas de alto riesgo como la migración.
Entonces, automatizar una mayor parte del proceso de la migración beneficia a todas las partes involucradas. Los equipos de TE reducen el esfuerzo manual y el riesgo y, lógicamente, los que manejan los servicios, los MSP, escalan los proyectos de manera diferente, más eficiente y rentable. Entre mayor complejidad, mayor necesidad de automatización. El crecimiento de herramientas como de inteligencia artificial y la nube aumenta la complejidad tecnológica. En respuesta, las empresas buscarán simplificar y automatizar procesos críticos. Eso es el tema número principal. Y vamos a ir al tema, a uno de los puntos que para mí es el más importante, la seguridad como motor de la modernización. Las amenazas seguirán aumentando en sofisticación, ya lo sabemos. Se acelera la adopción del Zero Trust y seguridad basada en identidad. El acceso condicional, la autenticación moderna serán obligados. Migrar será esencial para mantener seguridad operacional y en cumplimiento. Así que en el 2026, estos flujos, la seguridad centrada en la identidad, el acceso condicional y los flujos de automatización modernos ya no son opciones, son requisitos. A medida que evolucionan los estándares de seguridad, las migraciones serán cada vez más necesarias. Y vamos a hablar un poco entonces la migración, la base del Modern Workplace, y las organizaciones migrarían para, primero, modernizar su arquitectura tecnológica, consolidar y organizar datos para habilitar la inteligencia artificial, preparar Microsoft 365 para Copilot, fortalecer seguridad y gobernanza, crear una base escalable para la innovación. Conclusión, la migración viene a ser el primer paso, que es igual al Modern Workplace, más la seguridad, más los datos listos para estar listos para Copilot Ready. Daniel, estoy seguro que ahora ya debes tener muchas preguntas a tu alrededor. Y vamos a hablar un poco de lo que es Vititán. Sí, revisando Jimmy ahí nos están comentando que que están todos de acuerdo básicamente, o la gran mayoría con toda esta consolidación para IA y están muy interesados en saber justamente qué trae Big Titan a la mesa. Excelente, gracias Daniel. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de quién somos y por qué estamos acá. Somos una organización de más de 15 años en el mercado, fundada por un ex Microsoft en el momento que no habían plataformas on-premise, no habían soluciones SaaS para migrar hacia la nube. Desde entonces estamos globalmente en unión con todos los partners y entendemos muy bien por nuestros 15 años de experiencia, cómo realizar la complejidad, ya sea desde una migración pymes hasta un proyecto enterprise. Y toda esta información la plasmamos en nuestras guías y en la plataforma que cubre estos dolores de cabeza que muchas veces estás realizando tú en un proceso manual, pero estás automatizando y estás logrando migrar concurrentemente tantos usuarios, reduciendo así el tiempo total y el costo total de esta migración. Ya les hablo un poco más de esto. Sobre Vititán, ¿qué migramos? Migramos los correos de Office 365 y Google Workspace, migramos los documentos de OneDrive, SharePoint y Google Drive, migramos los archivos personales de Office 365 y Gmail, la configuración remota de Outlook, del perfil de Outlook, la migración de Teams, la migración de carpetas públicas y el Active Directory. Una solución fácil de usar, que es rápida y escalable, es segura y fiable empresarialmente. ¿Por qué Migration Wiz? Por velocidad, seguridad y precio. Y hablemos un poco de la rentabilidad y el por qué es tan importante utilizar una herramienta de migración, solución SaaS, en donde puedas estar migrando concurrentemente los usuarios. En realidad, un proyecto de migración en un proceso manual
tiene en un promedio un margen de beneficio del 5 al 30%. Y esto depende mucho del proceso manual, que muchas veces es muy tedioso y pues no es fidedigno. Con BTTAN y Migration Wiz, pues estás reduciendo el tiempo de migración hasta un 90%, reduciendo el costo de esta implementación, agregando significativas ganancias a su propuesta de servicios y dándoles la capacidad de competir con aquellos proveedores de servicios que anteriormente no lo podías hacer, o tener un precio más flexible que te da la capacidad de impactar el mercado. ¿Y por qué? Bueno, un proceso manual, y esto es lo mínimo de 100 usuarios, mínimo te estarías gastando entre 30 a una hora. ¿Y qué diríamos, Daniel? ¿Posiblemente más para 100 usuarios? Sí, sí, y hay cada escenario, sobre todo acá en Latinoamérica, donde muchas veces atamos con alambre los sistemas, así que puede ser muy variable, pero sí. En el mínimo. Estamos hablando de estos en dólares, no estamos en moneda local, pero un proyecto de 100 usuarios lo está reduciendo de 50 horas si tienes experiencia a 5 horas, ¿no? Dándote la capacidad de ganancia y de incrementar la margen a estos proyectos todavía mucho mayor, ¿no? El aumento de la rentabilidad, la reducción de los costos, hasta un 90%. Y lo que es más importante es que vas a poder realizar múltiples proyectos concurrentemente, dándote la capacidad de tener una mayor ganancia y margen de ganancia a estos proyectos. Pero hablemos un poco de la adopción del Modern Workplace. Entendemos que utilizando una plataforma como Migration Wiz, pues podemos estar realizando concurrentemente múltiples proyectos y migrando concurrentemente usuarios, ya sea de modelo pymes o de modelo enterprise. Es importante entender la adopción del Modern Workplace y qué tan importante, como les hablaba anteriormente, sobre la tendencia del mercado hacia la inteligencia artificial. El primer paso que hacemos en un proyecto es analizar el plan, ¿no? El análisis de prosperidad con nuestro cliente potencial. Y para eso, pues hacemos un tipo de assessments con Microsoft y construimos una oferta. Una vez construida una oferta y aceptada, el siguiente paso es la migración. Y de ahí viene el paso de la adopción. Pero lo que es más importante es en esta etapa de descubrimiento de proyecto, es entender la complejidad de la migración para poder tener una buena adopción. Entonces vienen preguntas que en muchos casos no las hacemos o en un modelo comercial, sino cuando ya penetramos, pero que es importante tenerlas desde el comienzo y entenderlas para ver la complejidad del proyecto y poder upsell o agregar más valor a esta propuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el sistema de origen del cual estás migrando? ¿Cuál es el sistema de destino? Son preguntas muy lógicas, pero siempre las realizamos en un proyecto de migración. ¿Cuántos usuarios vas a migrar? ¿Qué cargas de trabajo vas a migrar? ¿Vas a migrar el correo y el OneDrive o Google Drive? ¿Estarás migrando documentos provenientes de Google Drive, SharePoint o Share Drive? ¿Estarás migrando Teams? ¿Y cuándo deseas completar esta migración? Y esta pregunta es muy importante porque nos da el tiempo real que el partner o que el usuario final tiene para realizar esta migración. Por decirte algo, es que mi contrato de Google se acaba en 3 meses. Bueno, voy a tener 3 meses para hacer la planeación y hacer la migración. ¿Cuántos usuarios? ¿Qué cargas de trabajo vas a migrar? ¿Cuánto tiempo te vas a demorar para hacer esa migración? Lo que es importante para una herramienta como BTTAN, como Migration Wiz, es que podemos estar migrando en promedio por usuario 1 giga por hora. Quiere decir que si estás migrando 10 usuarios, estás migrando 10 gigas. Si tienes un proyecto de 100 usuarios, estás migrando 100 gigas por hora. Pero tener en cuenta esa capacidad y ese número es importante en la planeación. Esto nos da
una información al frente sobre el proyecto del tiempo real que el cliente tiene para realizar sus tareas antes que le realice y si es objetivo, si lo va a lograr en ese tiempo. Daniel, generalmente tengo bastantes preguntas en este momento. ¿Algo que quieres agregar aquí? Quiero agregar y quiero coincidir con que la pregunta 5 realmente te da muchísima información por detrás. Dato de color. Justo yo también hago, técnicamente he trabajado con BitTitan ya desde hace varios años y hemos tenido un proyecto que era casi de 15.000 usuarios que había que mover y me acuerdo preguntar, ¿cuándo deseas que se complete la migración? Y me decían, y nos habían comentado, el mes que viene se nos cae el contrato. Y decíamos, uff, 15.000 usuarios en un mes, ¿llegamos o no llegamos? Hicimos un poco las cuentas, los análisis, y sí, efectivamente, dijimos, a ver, vamos a jugar en cierta manera a que llegamos en un mes y efectivamente lo pudimos hacer con BitTitan. Es decir, es una herramienta tan optimizada en ese sentido a nivel también de movimiento de datos que pudimos obtener 3, 4, 5 casos de uso y pudimos llegar al 100% del proyecto, por lo cual esa pregunta es muy importante también para definir bien justamente con qué orquestador vas a trabajar y bueno, hasta ahora BitTitan ha sido por lo menos la estrella, el jugador estrella de la migración en todos estos escenarios que hemos tenido. Bueno, y es que al no lograr una migración completa, ¿no? O no lograr o no tener esa pregunta eficaz, la adopción al Modern Workplace ya empieza a fallar. Este Totalmente. usuario que no se migró completo o que tuvo problemas en esa migración ya viene, ya no, esa adopción va a ser mucho más difícil para continuar. Claro, claro, por darte un ejemplo, había un usuario que tenía demasiada información y quizás no llegábamos a migrarlo completo en el mes. Ahora bien, no es o todo o nada. Con BitTitan podíamos decir, mira, te vamos migrando los últimos 2 años de información para que el usuario ya empiece a trabajar normalmente y lo que viene por detrás lo seguimos migrando después de forma totalmente transparente. Así que hay muchísimas opciones también para poder llegar justamente a una migración completa, bien, jugando con el tiempo de forma más eficiente. Muy buena observación. Lo mismo con SharePoint, ¿no? Nosotros migramos las bibliotecas de documentos de SharePoint a SharePoint Online, pero el tiempo, estas herramientas de colaboración son muy importantes para que una compañía siga trabajando, ¿no? Tenemos las herramientas individuales y tenemos las herramientas de colaboración como Teams y como SharePoint, que vienen a ser la base de una organización. Y el no tenerlas migradas a tiempo real o en el tiempo definido, pues hace la disrupción del negocio que impide que siga este proceso de modernización hacia la nube, en donde automatice todas sus tareas, que al final del día ese es el objetivo. Hoy vamos a hablar un poco de las cargas de trabajos y de los paquetes y cómo trabaja Bititan. Para aquellos que no conocen nuestro portal, esta es la fase inicial de la interfaz. Es muy amigable, muy fácil de trabajar. Presentamos unas guías de soporte que te van llevando paso a paso en cada uno de los temas y vas creando distintos proyectos, ya sea de correo, ya sea de documentos, ya sea de colaboración, ¿no? En donde vas a tener una interfaz en donde te va a decir qué has migrado satisfactoriamente versus lo que no has migrado. Y en el caso de que alguna información no se haya migrado satisfactoriamente, pues te va a crear un error con un hyperlink que te va a dar acceso a cómo resolver ese error o el motivo por el cual. Una interfaz con autenticación moderna, en donde vas a poder colaborar con el equipo de tecnología, ya sea el usuario final con visibilidad o ya sea con el equipo que esté realizando la migración, en donde vas a una interfaz donde puedes estar utilizando navegadores ya sea web o en el caso Enterprise PowerShell o con APIs y muy escalable para ya sea proyectos pymes o proyectos Enterprise. Esta es una visión de las cargas de trabajo de las cuales trabajamos. Esta es la licencia, User Migration Bundle, es la licencia que por excelencia trabajamos para la migración del usuario.
¿Qué quiere decir? La migración del correo y de los documentos hacia Office 365 o de los archivos personales. Esto es muy importante porque no tiene límite de tamaño. Nuestras licencias son por usuarios, cada una de ellas, y tienen una caducidad de 12 meses. Entonces, este proyecto se debe realizar entre 12 meses. Pero lo que es más importante es que puedes realizar y puedes regresar al sistema de inicio sin ningún problema, porque nuestra estrategia es la siguiente. Nosotros creamos una conexión entre el sistema de inicio y el sistema de destino. Y copiamos la información del sistema de inicio y la llevamos al destino. Cuando llega al destino, le hacemos un watermark, así que podemos ir cuantas veces sean necesarias al sistema de inicio, copiar la información que no se haya migrado y llevarla hacia el destino. Quiere decir que el sistema de inicio siempre se va a conservar intacto. La información permanecerá ahí. Y si deseas hacer estrategias diferentes de migración, como una pre-estado, donde migras solo los correos posteriores a un tiempo, lo que contaba Daniel, y después haces un delta pass antes de cambiar los récords y migras el resto de los datos. Otro tipo de estrategias, como decía también Daniel, si quieres por algo específico migrar los últimos 2 años y llevar el resto a los archivos. O siempre y cuando cada industria y cada organización tienen complejidades distintas, pero lo que es importante es que la plataforma te da la accesibilidad en sus opciones avanzadas de agregar esos cambios que el negocio lo pide. Mover fácilmente las cargas de trabajo, ya sea de correos, ya sea de documentos o de OneDrive o de SharePoint, ya sea de archivos personales, colaboración como Teams y carpetas públicas. Y en muchos casos, algo que no habíamos hablado, muchos de los proyectos son los de tenant a tenant. Esto es algo que vemos también muy común ahora, ¿no? Y era mucho la tendencia que habíamos visto en el 2025, la consolidación de tenants o la diversitura. Muchas organizaciones, y que continúa todavía, muchas organizaciones dividiéndose, posiblemente un tenant que estaba en otro país y se divide en distintos tenants, o diversitura de la organización, o consolidación de diferentes tenants en una sola organización, en donde cuando no tenemos un perfil completo, toda la información, el tenant migration viene a ser muy específico porque te permite migrar el usuario con el User Migration Bundle más un Teams o una biblioteca de documentos, uno o el otro. Entonces te da el acceso de realizarlo rápidamente. Pero siempre es importante hacer un análisis estratégico del licenciamiento que vas a requerir y de las unidades que vas a estar migrando para que sea una relación del costo, y para eso está el equipo de licencias online. Para eso también tenemos herramientas que te ayudan a entender el ambiente, y tienes el equipo de Vitita, nuestro ingeniero de preventas, y yo que me uno al equipo de licencias online para darles ese apoyo en un modelo de preventas o de prueba de concepto y se pueda mover rápidamente. Sobre las licencias, vamos a ir rápidamente y no voy a ahondar un poco más, les presento las diferentes licencias. Por ejemplo, si estás migrando de IMAP o estás migrando Share Mailboxes o menores de 50 gigas, pues puedes utilizar esta licencia, que fue la primera que lanzamos al mercado hace muchos años, que es Migration with Mail. Esta tiene capacidad hasta 50 gigas. Si por alguna razón este correo es mayor de 50 gigas, yo recomiendo que uses la de User Migration Bundle, porque la diferencia de costos no es tan grande versus usar 2 licencias, y esta no tiene límite de transferencia. Esta te permite migrar el usuario, todo lo que es del usuario, quiere decir el correo y los documentos relacionados al usuario, como el OneDrive o el Google Drive. Ahora, creo que tienes una pregunta, Daniel.
Sí, Jimmy, hay algunas preguntas que van saliendo aquí, algunas que salieron un poquito antes, así que no te quería sacar de tema, pero vamos con la que impacta ahora en lo que estamos charlando. Dicen, buen día, ¿qué licencia de Titan migra de Google Vault a Office 365? Y si la herramienta hace la conversión de formato de correo a Office 365. Creo que son dos en una, básicamente. Correcto, correcto. Pues para esa licencia vamos a utilizar la de User Migration Bundle. Y sí, sí es correcto, hace el formato de correo. Perfecto. Andrew, ¿algo que quieras agregar aquí? Oh, estás 100% correcta. Excelente. ¿Otra pregunta? ¿Tenemos alguna otra? Sí, preguntan acá, supongamos que esto es un ambiente híbrido, bien, ya sea de on-premise a nube. ¿Cuáles son las aplicaciones regulatorias legales de la seguridad de la información que garantizan que el cliente final, bueno, esté seguro, justamente? Bueno, tenemos las mismas, estamos en la plataforma de Azure, primero, ¿no? Ujú. Y seguimos las mismas tendencias. Andrew, ¿algo que quieras agregar específico a esa respuesta? Eh, no, no tengo información específica, pero nuestra herramienta funciona en los centros de data de Microsoft De y Azure. tenemos múltiples certificaciones. Hay diferentes tipos de leyes, depende del cliente, algunas como en Europa, que mantienen que toda la data tiene que transferirse entre sitios en Europa. Nosotros tenemos nuestros clientes virtuales trabajan en los centros de data de Europa para ese caso. Eh, si la persona está interesada en nuestro sistema de seguridad y todas las certificaciones, si nos puede hablar después de esta reunión, podremos conseguirle una hoja de data sobre las diferentes cosas que tenemos envueltas y dependiendo qué tan complejo, eh, tendría que firmar un NDA y le daríamos acceso a nuestro portal de seguridad que tiene todas las certificaciones, los pen tests, etcétera. Y nosotros estamos muy al tanto de todas las certificaciones y la seguridad por el momento. Pero específico Muy, no muy buena puedo. observación. Andrew, en la página de nosotros y la compartimos después, hay una página específica en donde te habla de las certificaciones que llevamos actualmente y cómo manejamos la seguridad de los datos. Lo que es más importante es que trabajamos en Azure con las mismas credenciales y seguridad soportadas por Microsoft, seguimos los mismos estándares de gobernanza y de seguridad. Y si ya específico tienes algún cumplimiento por ser un proyecto de gobierno, o de gobernanza de datos, pues te podemos dar específicamente lo que requieras simplemente con unirte en la página. Si vas a la parte inferior de la página, encontrarás un link donde dice legal y términos y en la misma plataforma y te llevará directamente a mostrarte las certificaciones. ¿A eso responde la pregunta? Para mí está respondido. Igual cualquier cosa, saben, nos pueden enviar mail a bigtitan@licenciasonline.com y con eso podremos armar inclusive, bueno, también una charla mucho más completa a través de ese tema. Hay algunas Sí. preguntas un poquito más rápidas aquí que vamos a ir contestando por mail, pero siempre recuerden que cada una de estas licencias va a ir adaptada a un determinado caso de uso y bueno, ese también es el trabajo del equipo preventa de licencias online, es ayudar a entender el caso de uso y poder hacer que sea lo más óptimo posible el uso de cada una de estas licencias. Bien, por ejemplo, están preguntando por aquí, lo habían puesto acá. Si requerimos migrar Teams, pero se tiene interés por las conversaciones y documentos compartidos, que es lo único que quieren migrar, ¿qué licencia aplicaría? Bien, Para este caso, aplicaría la licencia de colaboración de Teams. bien. ¿Ya? Y hay otra segunda pregunta que viene, ¿qué pasa cuando lo que yo quiero migrar supera esos 100 gigas por licencia? Ah, muy Bueno, buena pregunta. Pues utilizas una segunda licencia.
Exactamente. O sea, si tenés 105 gigas, vas a tener que comprar 2 licencias. Correcto. De Pero, colaboración de Teams. Sí. exacto. Y lo mismo aplica al resto de las licencias. Básicamente es, como decíamos recién, con las preguntas que había mostrado ahí Jime, uno puede empezar a levantar data y sobre cada uno de esos usuarios o casillas empezar a definir, tenés más de 50 gigas, tenés más de 100 gigas, y ahí empezás a básicamente entender cuántas licencias necesitarías de cada una de ellas. Bueno, ahí Nuevamente, voy a agregar a un tema importante, ¿no? De lo que sí, acabas de decir. Si estás migrando al usuario, ¿ya? ¿Qué quiere decir el correo y los documentos personales como el OneDrive o el Google Drive? Eh, tienes dos opciones. Si es menor de 50 gigas, el de correo, solo para mirar el correo. Pero si es mayor de 50 gigas, no requieres una segunda licencia. User Migration Bundle no tiene límite de transferencia. ¿Ya? Entonces, esto es importante. No tiene límite de transferencia y en un periodo de 12 meses. claro, fíjate que también por el precio prácticamente se va casi en el 99% de los casos, la User Migration Bundle es la respuesta en Viene a gran ser parte más de los casos. eficaz. Pero es Totalmente. muy importante porque siempre tenemos opciones de migrar al usuario, de hacer las preguntas y cómo colaboras. ¿Estás colaborando con SharePoint? ¿Cuántas bibliotecas de documentos vas a migrar? ¿Y cuál es el tamaño de cada una de estas bibliotecas de documentos? ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de licencias, de 100 gigas y de 50 gigas. Si tienes una biblioteca de documentos que pesa 150 gigas, pues puedes comprar 3 licencias de 50 o 2 de 100. Si te dicen, no tengo un número exacto, no te doy acceso a la plataforma, pero quiero un estimado, pues te lo van a decir en terabytes. Tengo 2 terabytes de datos. Es importante saberlo, que lo vamos a dividir sobre 50 para que nos dé un número más exacto a esa migración. Eso lo podremos hablar, lógicamente no me voy a ir un poco más profundo cuando tengan un caso. Daniel, el equipo de licencias online y nosotros estamos aquí para apoyarlos, para asegurarnos que ese estimado sea el más cercano al proyecto y así poder tenerlo. ¿Tienes alguna otra pregunta? Hay muchas más que estamos ahora contestando por correo, así que si te parece, sigamos con la información para aprovechar el tiempo. Excelente, excelente. Bueno, fuentes de destino y que apoyamos. Estas son algunas de ellas, no voy a hablar específicamente, ya las puedes ver ahí, pero lo que es importante sí vamos a hablar ahora del Active Directory y de nuestra unión con la compañía PowerSync Pro para que nos ayude en unos proyectos sobre todo de migración específica, ¿no? PowerSync es una solución empresarial de sincronización de identidad y migración de estaciones de trabajo que permite transiciones fluidas entre entornos de Active Directory, Microsoft Entra ID y Microsoft 365. Está diseñada para soportar migraciones de consolidaciones y de ciberturas complejas sin interrumpir la productividad del usuario final. Entonces, BitTitan se ha asociado con PowerSync Pro para ofrecer estas opciones avanzadas que van más allá del movimiento de datos, como la Migration Agent, que migra los dispositivos y los perfiles. Algunos de ustedes conocieron anteriormente Deployment Pro y lo utilizaron, que era una herramienta que teníamos algo parecido, pero este es todavía más robusto, donde estás migrando los dispositivos y perfiles de usuario con Windows y reconectas los usuarios en el tenant del destino para una transición fluida. Y tienes un producto que se llama también Directory Sync, que sincroniza de Active Directory y Entra ID de nivel empresarial, que soporta la coexistencia y las migraciones de inquilino a inquilino. En conjunto, estas herramientas ayudan a los clientes a automatizar migraciones complejas, reduciendo este esfuerzo manual. Y más o menos, ¿por qué? ¿Cuál es el dolor de cabeza en este caso, no? Los usuarios no pueden iniciar sesiones después de una migración porque la mayoría de las herramientas se migran en la base de datos, ¿no? Entonces llegan a su plataforma y ven que el Outlook no funciona, que el Teams no funciona, que el OneDrive falla.
Eso pasa mucho también cuando hacemos estas migraciones manuales. Y los perfiles del usuario se pierden y hay que reconstruirlos. Las incidentes de soporte lógicamente suben. Este proceso de reconstrucción es un proceso manual de 1 a 1. El personal de TI pues debe reconfigurarlo y el tiempo de espera del usuario podría ser, dependiendo de la estructura de la organización, pues hasta 3 días tras la migración, lo cual hace que esta adopción al Modern Workplace no sea una experiencia la más positiva para que continúe fluidamente, ¿no? Y estas acciones continuamente. Entonces, tener en cuenta de herramientas como MigrationWiz para la migración de datos y PowerSync, que ofrecen diferentes gestiones de migración. La migración del Active Directory y una solución completa. MigrationWiz Active Directory, que es para unos proyectos pymes, ofrece una experiencia rápida e intuitiva para el usuario cuando es una migración de Active Directory on-prem y Entra ID. Y PowerSync Pro, Directory Sync, sincroniza el Active Directory y el Entra ID de nivel empresarial, que soporta la coexistencia muy importante y las migraciones de inquilino a inquilino. Entonces, en resumen, tenemos dos soluciones. Active Directory y Entra ID, Power de la herramienta MigrationWiz, en donde lo puedes utilizar para migraciones rápidas de cutover, en donde necesitas un filtrado básico para proyectos pymes, donde migra el historial, los usuarios, y ya si tienes una necesidad de un proyecto empresarial, pues puedes estar utilizando PowerSync, MigrationWiz. Y tienes también, pues, el Directory Sync, que sincroniza continuamente los directorios y la coexistencia entre los dos inquilinos. Puede realizar las migraciones ya sea por etapas o por convivencia o sincronización de datos, en donde soporta la sincronización del historial y puede ser en cualquier idioma, que es importante. Y es un modelo de despliegue en Windows Server o Azure Marketplace, es una aplicación pequeña y que consolida en una gestión muy simple. Entonces, perdón, sí. Jimé, si me permitís ahí el dato, esto es genial porque generalmente en gran parte de las migraciones el primer paso o escenario es consolidar identidades, es tener la identidad ya en ambos sistemas para poder empezar a migrar de origen a destino. Y esta herramienta ya, al hacerlo de forma tan fluida, dinámica y que se mantenga sincronizada, sobre todo con PowerSync Pro, la verdad, te resuelve muchos dolores de cabeza, sobre todo en esos escenarios donde son empresas que entra gente, sale gente, se mueven, que cambian de equipo, que esto, que lo otro. Hay mucho movimiento relativo a las identidades y manejar eso de forma manual lleva su tiempo y lleva también un montón de cambios y dolores de cabeza. Entonces, tener esto sincronizado resuelve muchas cosas. Lo vemos mucho en consolidación de organizaciones, sobre todo cuando están en distintos países o en distintas localidades, pues el uso de estas herramientas pues permite de que sea mucho más intuitivo y rápido, ¿no? Completamente, sí, totalmente. ¿Alguna otra pregunta? Van saliendo preguntas, tenemos un montón de gente acá consultando, estamos contestando por ahora por correo y por chat, perdón, y al finalizar, si nos quedan unos minutos, abrimos acá también al público, ¿sí? Excelente, bueno, vamos un poco a la llamada a la acción, ya que estamos terminando los temas, ¿no? En específico, a menos de que quieren que hablemos un poco más de PowerSync y tengan algunas de otras preguntas. Por ahora no veo de PowerSync, pero sí, ya saben que pueden utilizar acá la zona de chat, la zona de preguntas, los leemos cualquier cosa. Claro, y ya después, Daniel, nos especializamos, hacemos un webinar específico en donde hablemos con los partners de la importancia de la migración del Active Directory y Entra ID. Por supuesto. Bueno, llamada a la acción. Lo más importante es entender cómo se realizan estas tareas de migración. Tenemos,
una plataforma que permite de certificación, que tiene acceso directo para completar cursos de certificación de Office 365, de cómo vender, cómo unir el licenciamiento a estos scopes y a estos proyectos para que sean mucho más eficaces. La presentamos a los partners. Es muy importante, sobre todo cuando tenemos un proyecto de migración, realizar esta certificación porque te da las herramientas eficaces no solo para comunicarte a ti, sino para comunicarte con los que toman la decisión, con tu cliente y puedas cerrar estos proyectos mucho más fácil. Lo que es más importante es que estamos a finales en el último trimestre del año fiscal de Microsoft y vienen distintas oportunidades de negocio. Y es importante entenderlas de cómo nos ayudan y cerrar estos proyectos a tiempo. El equipo de licencias online está listo para apoyarlos en esto y son las primeras líneas de comunicación. Hay una propuesta de Microsoft específica con características específicas en donde te dan por el medio de una aplicación las licencias de User Migration Bundle para migrar el usuario. Estas licencias tienen un tiempo de caducidad de 12 meses también, específicas, y son específicas por proyectos. Tienes que tener algunos requerimientos, ¿ya? Que están anotados en esta página. Una vez empieces la aplicación. Es importante que si no tienes esta propuesta, que si tu proyecto no califica, pues te vamos a ayudar a cerrar los proyectos. Y esto es específico para licencias online. Pero antes quiero explicarles algo. No es solo que compres las licencias de Office 365 y migres el usuario. Es importante que entiendas qué otras cargas de trabajo vas a migrar y, como te hablaba antes, hagas las preguntas. Porque no solo vas a estar incrementando la migración y el proyecto de servicios que estás presentándole a tu cliente final, estás asegurándote que la adopción del Modern Workplace esté completa y estás upselling al proyecto, como la migración de SharePoint y la migración de Teams. Esas preguntas son muy importantes porque te van a ayudar a que puedas agregar en ese scope, en el tiempo de migración, la migración del SharePoint y de Teams, que en muchos casos no se tienen en cuenta en ese primer proyecto de migración, ¿ya? Pero al hacerlo, estás haciendo de que esa adopción del Modern Workplace y que estén listos para Copilot sea mucho más rápido esa curva de aprendizaje, ¿no? Pero en el caso tal de que no califiques a este licenciamiento, no te preocupes, aquí estamos, esto exclusivamente con licencias online, compre 2 y lleva una licencia gratis específica para este trimestre. Lógicamente, este proyecto debe ser registrado, aprobado y debemos tener una llamada junto con el equipo de LOL en donde hagamos una calificación de ello para poderte dar el licenciamiento. Y para terminar, otra propuesta más, porque vamos a cerrar este año fiscal de Microsoft con muchos proyectos. Tenemos una propuesta de lanzamiento con PowerSync, en donde si compras 5 PowerSync para migrar el Active Directory, pues vas a obtener una licencia de de User Migration Bundle para la migración del usuario. Entonces, es importante tener en el scope el Active Directory, ya que a su vez pues vas a poder tener una mejor margen de ganancia y más eficaz. Esta presentación la vamos a compartir y Daniel la va a tener, en donde tiene los links y los hyperlinks a los entrenamientos, en donde tiene las conexiones del equipo. Y bueno, Daniel, ya estamos en las últimas, tú me dejas saber. Sí, acá estaban preguntando mucho sobre la información. Efectivamente, no solamente van a tener acceso al video, sino que vamos a enviarles un correo con las gracias donde va a estar también esta información incluida. Y lo puse varias veces en el chat. Recuerden, tenemos esta casilla de correo, bigtitan@licenciasonline.com, que es regional. Así que no importa de qué país nos estén hablando, siempre los vamos a redirigir al equipo comercial adecuado y también
técnico preventa para poder ayudarles. Quería agregar un dato extra de color que es muy importante, creo que lo dijiste en un momento, Jime, que era que una de las grandes ventajas que tiene BitTitan, o por lo menos que yo como usuario he detectado, es que por cada uno de los casos de uso, por cada uno de los tipos de migración que puedes hacer, hay una guía paso a paso por parte de BitTitan en la web que te dice, tenés que hacer esto, te tenés que preparar de esta manera, tenés que levantar estos datos, tenés que buscar, ver, hacer y básicamente como que te va llevando de la mano para armar y hacer que la migración sea correcta. Aún así, si bien es una guía bastante paso a paso, puede ser que algunos socios de negocio decidan simplemente, ok, me gusta, tengo un proyecto, pero necesito que alguien me ayude, que me den una mano, que me lo den llave en mano. Y para eso tenemos también en Licencias Online nuestro equipo de servicios profesionales, donde ya podemos, inclusive con ustedes, con nuestros socios de negocio, proponer una oferta donde podamos hacer no solamente la venta de las licencias, sino también el servicio profesional de la implementación de dicha migración. Por lo cual también podemos empaquetarlo, lo hacemos todo marca blanca, como si fuéramos ustedes, es decir, no vamos como LOL, vamos como con el nombre de ustedes, socio de negocio, y de esa manera se empaqueta toda la migración en un solo proyecto. Así que eso es interesante también como dato de color, no solamente hacemos venta de licencias, sino que también los podemos ayudar con el servicio. Jime, algo muy interesante es que cuando adquirís las licencias de BitTitan también te da soporte, ¿correcto? Claro, tenemos soporte 24 horas, 7 días a la semana. Tienes en la plataforma en Hyperlink en donde te puedes unir. El SLA dice 24 horas, pero en realidad son pocas horas después de que te unas. Déjale saber tu hora franca porque tenemos soporte global, así que siempre están unidos. Sí, sí, yo lo he utilizado muchísimo y básicamente cuando entras en la web de soporte te dice, dime cuál es el proyecto sobre el cual tienes alguna necesidad, qué es lo que está fallando, cómo te podemos ayudar y en el momento que envías eso, a las 1 o 2 horas ya te están contestando con una potencial respuesta, por lo cual no solamente hay ayuda por parte del equipo preventa de licencias online, sino que también hay ayuda por la propia marca, por lo cual eso también es un doble valor a considerar. Muy bien, estoy Igual es revisando a ver si importante añadir quedaron. en eso, en el modelo de preventa y de planeación, ¿no? Lo que es más importante es entender el scope, tanto el equipo como licencias online de Daniel y el equipo y nuestro equipo. Estamos listos en apoyarlos en el modelo de preventa, sobre todo a estos partners que son nuevos y que están empezando con esta migración, de asegurarnos que tengan una buena planeación, un buen scope, un buen diseño del proyecto para que este se haga eficaz más y entiendan cómo realizar esas tareas eficazmente. Así que estamos acá para apoyarlos. Perfecto. Hay una pregunta bastante interesante que esto obviamente se puede extender a una charla más completa, pero la proponemos acá igual. Dice, en la promoción de compra de los 5 PowerSync Pro y obtén un User Migration Bundle gratis, ¿qué cargas de trabajo cubre exactamente el User Migration Bundle? O sea, el hecho de que sea una licencia gratis no significa que sea diferente. Es la de User Migration común y corriente, es la full, ¿bien? Preguntan acá qué Correcto. cubre y qué no cubre. Y ahí está interesante que en la propia web de BitTitan, ¿bien? Cuando vas a ver justamente en la zona de pricing las licencias, ahí te dice específicamente qué cubre la licencia y cuánto cubre. Que lo bueno, como habías dicho, Jimé, es prácticamente ilimitada para mails y para archivos de OneDrive, por ejemplo. Bueno, piensa el User Migration Bundle usuario, que es Usuario. el correo y los documentos personales, ya sea de Google Drive o de OneDrive o de archivos personales, ¿ya? Correcto. Sin Claro, límite, porque sin en límite de la tamaño. pregunta, claro, y la pregunta sigue, ¿por qué este beneficio no podría utilizarse con workloads colaborativos como SharePoint, por ejemplo, o Teams? Y yo creo que la respuesta ahí es porque es básicamente otra licencia diferente, ¿no? Correcto, correcto. Es otra licencia completamente diferente. La que estás utilizando para migrar Teams se llama colaboración y la que estás utilizando para migrar las bibliotecas de documentos de SharePoint se llama Share La Documents, que Share tiene dos Documents. tamaños, 50 gigas y 100 gigas.
Exacto, por eso es súper, súper importante hacer el levantamiento de información para que podamos ayudarles a definir qué licencia y qué cantidad de cada una es necesario para ese proyecto. Y recuerden, acá estamos mandando el poll, la última encuesta para ver si les gustaría que los contactemos. Tenemos varias personas que han dicho que sí, por lo cual les estaremos llamando probablemente de forma más proactiva. De todas formas, a todos les estaremos enviando la información. Un dato siempre importante ahí, Jime, es que Big Titan siempre se mantiene actualizado en cuanto a todas las herramientas de Microsoft y también de los diferentes fabricantes, por lo cual es algo que, a fin de cuentas, si bien podemos encontrar escenarios que son muy, muy nuevos, también aún así Big Titan sigue soportando cargas de trabajo que ya tienen unos cuantos años para atrás. Así que si uno quiere, por ejemplo, migrar un Exchange del 2007, del 2012, hay guías para poder hacerlo. Como siempre van a haber ciertas limitaciones, porque son limitaciones de fabricante, pero hay procesos que cubren también las diferentes licencias. Así es. Perfecto. Entonces, gracias a todos los que votaron. Ahí volvimos a la presentación. Por último, Jiménez, simplemente darte las gracias por el tiempo, las gracias al equipo por atrás que ha estado contestando. Recuerden que esta academia ahí de Big Titan, que ya puse en el chat el link para que puedan registrarse y trabajarlo, es excelente para poder darle esto como objetivo a sus equipos de preventa o para aprender cómo llevar paso a paso las diferentes migraciones. Y ciertamente, bueno, ayuda también a entender temas de tiempos y justamente cómo llevar a cabo un proyecto de migración. Creo que Bueno, estamos ok. gracias equipo. Daniel, gracias por la invitación. Un Por abrazo y favor. feliz día a todos. Gracias a todos, que tengan lindo día. Hasta luego.